Entonces van a conocer la serie trigonométrica, que es esta que vimos recién, y dentro de esa forma de representar, va a aparecer otra forma, vamos a ver ahora cómo lo hacemos, son unos cálculos con nada. Pero después aparece otra forma de representar la serie Fourier que se la llama la serie exponencial de Fourier. Entonces, recordemos la serie trigonométrica, donde tiene esta forma que vimos recién, donde los coeficientes se calculan con esta expresión. Esta sería la fórmula de la serie trigonométrica, y los coeficientes se calculan en la sub 0, en la sub n, que si n igual a 0 es exactamente la expresión de la sub 0, y el b sub n que tiene esta forma. Y la serie es el a sub 0 sobre 2, el a sub n por el coseno de n omega 0, más este b sub n por el seno de n omega 0. Y omega 0 ya vimos lo que representaba la frecuencia angular para nosotros que estudiamos ingeniería. En algunos casos también tiene algún significado espacial, pero para nosotros va a ser 2 veces pi sobre el período, o 2 veces pi por la frecuencia. En algunos libros, esta sumatoria se la suele poner en una sola sumatoria, que ahora creo que hay una forma que le escribí así. Bueno, vayamos a la otra forma de representar la serie. Partimos entonces de la serie de Fourier en forma trigonométrica. Acá, fíjense lo que yo decía, les digo, como estas dos sumatorias tienen la misma variación de 1 a infinito, de 1 a infinito, pongo todo esto bajo el mismo símbolo de la sumatoria, y ahora lo que sumo es a sub n por el coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0t, que es la expresión que quedaría de la serie trigonométrica si pongo estos dos símbolos de sumatoria bajo uno mismo. Saco un factor común acá que va a ser igual a la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado, con lo cual me quedaría a sub n por el coseno de n omega 0t por esta expresión. Fíjese que si yo multiplico estas dos, esto se cancela con esto y me queda a sub n coseno de n omega 0t. Y si multiplico el factor común con este término, esta raíz se cancela con esta raíz y me queda b sub n por el seno de n omega 0, que es lo que tenía antes. O sea, acá lo que hacemos es sacar factor común, esta raíz cuadrada, y acomodo de la siguiente manera estos términos. A sub n sobre la raíz por el coseno de n omega 0t más b sub n sobre la raíz cuadrada por el seno de n omega 0. Y teniendo en cuenta que esta raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado lo voy a llamar a sub n, que a sub n sobre raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado lo voy a llamar el coseno de delta sub n, b sub n sobre toda esta raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado lo voy a llamar seno de delta sub n, a sub 0 va a ser igual a sub 0 sobre 2, el a sub 0 grande, digamos, y delta n es el arco tangente de b sub n sobre a sub n, o lo que es lo mismo, tangente a la menos 1. Entonces, esta expresión me va a quedar a sub 0 grande más la sumatoria con n variando de 1 a infinito de a sub n por el coseno de n omega 0t por el coseno de delta n más el seno de n omega 0t por el seno de delta n. Toda la expresión que está entre corchetes tiene la forma de coseno de a por coseno de b más seno de a por seno de b. Esto es lo mismo que el coseno de a menos b, donde a sería n omega 0t, que es lo que ponemos acá, menos el ángulo delta n. De vuelta, a sub 0 es el valor medio componente continua, a sub n es la amplitud del armónico directamente, o del enésimo armónico, n omega 0 es la frecuencia del enésimo armónico, y delta sub n es la fase del enésimo armónico o desfasaje del armónico de orden n. El desfasaje con respecto a un coseno que no tiene ni un desfasaje puro, digamos. Bueno, esta es una forma muy usual que se la suele representar en ingeniería.
Si esto es 0, directamente me queda que f de t es igual a la sumatoria de un coeficiente por un coseno. La fase también puede ser 0 o no. Esta es la fase de cada uno de los armónicos, esta es la frecuencia de cada uno de los armónicos y esta es la amplitud de cada uno de los armónicos. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver el último puntito, que es el contenido de potencia de una función periódica. Se define el contenido de potencia de una función periódica o valor eficaz al cuadrado como, acá quiere decir contenido de potencia, valor eficaz al cuadrado como 1 sobre t, 1 sobre el periodo, por la integral en un periodo de la función elevada al cuadrado diferencial de t. El nombre de contenido de potencia en ingeniería surge de, si f de t fuera la corriente y de t, el valor eficaz al cuadrado, que se le suele indicar con esta manera, o valor cuadrático medio, es el valor de corriente continua que producirá la misma potencia en una resistencia de 1 ohm que lo que produce en un periodo la corriente IT. Es la corriente continua que produciría la misma potencia en la resistencia de 1 ohm que la corriente I de t, la corriente variable, en un periodo, porque fíjense, la potencia promedio, porque por eso es en un periodo. De ahí sale el nombre de contenido de potencia. En algunos casos, valor eficaz al cuadrado. Esta magnitud de valor eficaz es muy importante en ingeniería electrónica, en ingeniería eléctrica la usan y tiene su significado. No es el valor pico de la función, el máximo valor, es el valor eficaz. Bueno, vamos a ver cómo se puede calcular este valor que me está dando como si fuera la potencia producida en un periodo, la potencia promedio, porque dividido el periodo justamente, producida en un periodo, y en función de los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, para lo cual lo que tengo que hacer es reemplazar f de t por su serie de Fourier trigonométrica que la representa. Y la fórmula de la serie de Fourier era el término continua más la sumatoria de A sub n por el coseno de n omega 0t más la sumatoria de B sub n por el seno de n omega 0. Bueno, ahora tenemos que elevar al cuadrado. Me quedaría de esta manera. Y acá voy a tener el cuadrado del primero. Todo esto va a ser un segundo término al principio, ¿no? Entonces me va a quedar más el doble producto del primero por todo el segundo, más el cuadrado del segundo. Con lo cual acá tengo que volver a escribir el cuadrado, porque acá tengo dos términos. Muy bien, entonces este término va a ser a sub 0 al cuadrado sobre 4, más, acá se cancela este 2 con este 2 y me va a quedar a sub 0 por el producto de a sub n con el coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0. Más, y acá vuelvo a desarrollar este cuadrado. Si desarrollo este cuadrado voy a tener el cuadrado del primer término, que es lo que está acá, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo lo tengo acá. Bueno, y ahora veamos qué se puede hacer con estas expresiones. A sub 0 al cuadrado sobre 4 más a sub 0. Y acá tengo a sub n por el coseno de n omega 0t más a sub 0 por b sub n por el seno de n omega 0. Acá distribuyo, a sub 0 se multiplica y me quedaría de esta manera. Acá, al elevar este cuadrado, va a ser a sub n al cuadrado por el coseno cuadrado de n omega 0t. Lo mismo acá, b sub n al cuadrado por el seno cuadrado de n omega 0t. Y acá voy a tener este producto. A sub n por el coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0. Donde tenemos que entender un poquito qué significa cada uno de los términos.
Por ejemplo, este primero, que me quedó a su n, este término es a su n al cuadrado por el coseno cuadrado de n omega 0t. Eso lo pongo acá, y esto equivale a una serie multiplicada por la misma serie. Nada más que para identificar n, porque pueden moverse de distinta manera, le puse n'. Entonces, tengo la sumatoria con a su n coseno de n omega 0t, porque esto elevado al cuadrado significa de esta manera, por la otra serie. Esto sale de acá. Fíjense que yo tengo a su n coseno de n omega 0t al cuadrado. Es como que tuviera una serie multiplicada por la misma serie. Acá puedo poner los dos signos de sumatoria primero y tengo a su n por a su n' con el coseno de n omega 0t por el coseno de n' omega 0. Porque después vamos a tener que integrar esto, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa para b su n. B su n que lo tengo acá, elevado al cuadrado, va a ser el b su n al cuadrado por el seno cuadrado de esto, que es lo que expresé acá. Esto es lo mismo que una serie multiplicada por la misma serie, nada más que para diferenciar este n de este. Diferenciarlo porque no siempre están valiendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces lo tengo que poner dos sumatorios. Entonces, poniendo de esta manera la sumatoria va a ser b su n, que obedece con esta sumatoria por b su n' por el seno de n omega 0t por el seno de n' omega 0. Y el último término es 2a por el conseno de omega 0t por la sumatoria de bn por el seno de n omega 0t. Acá no hay problema porque directamente va tomando un término de esta serie coseno multiplicando por un término de la serie de senos. Así que esa no hay problema, queda como está. Bueno, ahora sí, integrando, ¿cómo nos va a ir dando cada término? El primero era a sub 0 al cuadrado sobre 4. Yo tengo que resolver este f al cuadrado, que sería todo esto que está acá. Lo tengo que reemplazar acá en esta expresión e integrar entre 0 y t y dividir por 1 sobre t, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, el primer término va a ser 1 sobre t por la integral 0 al cuadrado sobre 4 diferencial de t, todo esto constante. La integral del diferencial de t me va a dar t entre t y 0. El t se va a simplificar con este t y me va a quedar a su 0 al cuadrado sobre 4. Ahora vamos a la otra integral. Ya habíamos visto que la integral en un periodo del coseno me daba 0. Y lo mismo pasa con la integral del seno, también me da 0. O sea que la suma de las dos me da 0 por eso. Porque estoy integrando justamente en un periodo. O sea, por ser la integral de seno y coseno en un periodo me da 0 esas dos integrales. Vamos a la otra integral. Tengo 1 sobre t por la integral de la serie que varía entre 1 infinito y la serie que varía entre 1 infinito n', que lo pusimos de esta manera. Bueno, acá, fíjense, cuando estoy integrando, ¿se acuerdan por la primera vez que dimos el tema de Fourier? Hablamos de la ortogonalidad que tenían estas funciones. Y cuando n era distinto a n', el producto de la integral del producto de estas dos funciones en un intervalo me daba 0, excepto cuando n coincidía con n'. Si esto es así, acá yo tengo una su n por una su n que es el mismo su n y me va a dar a su n al cuadrado. Y la integral del coseno cuadrado, porque si n es igual a n', acá me queda coseno cuadrado. La integral del coseno cuadrado ya se vio con anticipación en el ejemplo 1 que dimos, la integral me daba t sobre 2. Se simplifica t con t y me va a quedar a su n al cuadrado sobre 2. Y lo mismo para b su n, todo exactamente igual, y me va a quedar t cuadrado sobre t multiplicado por b su n al cuadrado. T se simplifica con t y me queda b su n al cuadrado sobre 2. Este es un medio que lo sacamos factor común. Y en todos los otros casos, cuando n sea distinto a n', esta integral de estas dos potencias me da nula, es 0. Esto es, dice por lo visto en el ejemplo 1, que cuando n igual a n', esta integral
da t sobre 2, y si no da 0. ¿Qué es lo que dice acá? Esto pasa porque las funciones seno y coseno son ortogonales en el intervalo menos t sobre 2 y t sobre 2. Bueno, entonces resumiendo los valores, tenemos que el valor eficaz al cuadrado, que era 1 sobre el periodo por la integral entre serie t de f de t al cuadrado diferencial de t. Y me queda el valor medio a la cuarta más un medio de la sumatoria de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. Fíjense que con esta fórmula podemos tomar o llegar al valor de la valor eficaz al cuadrado sin realizar esta integral, si no nos aproximamos utilizando los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Bueno, veamos un ejemplo. El mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, la onda cuadrada, nada más que acuérdense que esta gráfica yo le tuve que dar un valor acá. Acá le di valor de 2 y de menos 2 entre menos pi y 0, y entre 0 y pi, 2. Pero fíjense que tiene unas pequeñas ondulaciones. En rojo está representada la función, que es constante, entre menos pi y pi. Y después hice un segmento más, ¿no es cierto? Porque es una función periódica. Ahora, la serie de Fourier que la representa es la que está dibujada ahí con azul, sería, ¿no es cierto? Con negro pálido. Y tiene, fíjense, todas estas pequeñas ondulaciones que tienen en cuenta la serie, la convergencia de la serie. Si la serie converge rápidamente a valor de la función, ya prácticamente con pocos términos de la serie, con pocos armónicos, yo ya puedo tener la buena reconstrucción de la señal, utilizando unos pocos armónicos no nulos. Y también puedo conocer el contenido de potencia o potencia disipada en un periodo, la potencia promedio en un periodo, en base a los coeficientes de la serie, me puedo aproximar a ese valor. La serie de Fourier que representa la función es esta, de vuelta este término no va, que tengo que anular, o sea que 1, 2, 3, esta sería 4. ¿Cuál sería el contenido de potencia? Bueno, acá conocemos la función, es muy fácil, pero por definición sería 1 sobre el periodo, que es 2pi, por la integral entre serie y 2pi, el valor que toma la función, diferencial de t, pero el valor que toma la función es al cuadrado. Fíjense que acá entre menos pi y 0 la función vale menos k, y entre 0 y pi la función vale, acá tiene que ser k positivo, ¿no? Bueno. Esto tengo que corregir porque entre 0 y pi la función vale k. Esto integramos, como es constante, sale fuera la integral, y la integral del diferencial de t me va a dar t, entre menos pi, 0 y entre 0 y pi. Aplicando la regla de Barrow me va a quedar k cuadrado sobre 2pi por 0 menos pi más pi menos 0. Esto se puede llegar a sumar y es k con 2pi se simplifica con 2pi y me va a quedar k cuadrado igual a esta expresión. Bueno, calculemos entonces cuánto vale el coeficiente ahora o el contenido de potencia tomando el valor de los coeficientes. Recién lo hicimos integrando y hallando el valor verdadero del contenido de potencia, integrando la función entre menos pi 0 y entre 0 y pi. En este caso una función muy fácil de integrar. Si la función es más complicada, la podemos aproximar con su serie de Fourier. Y la serie, el contenido de potencia, esta es la expresión que tenemos que usar. A sub 0 al cuadrado sobre 4 más un medio, y acá me está diciendo de a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado, el valor de los coeficientes. Bueno, acá en esta serie a sub n era 0, a sub 0 era 0, o sea que solamente era una serie en senos. Es decir, que todos los coeficientes a sub n son nulos.
lo cual quiere decir que es una función impar. Fíjense que tiene una simetría con respecto al origen. Esta gráfica es igual, pero si no puedo esta gráfica. Bueno, entonces, utilizamos esta expresión y me va a quedar, a sub 0 es 0. O sea que me va a quedar un medio, a sub L también es 0, de B sub N al cuadrado nada más. Así que esa es la cuentita que hicimos acá. Como B sub 1 era 4K sobre 1 por pi al cuadrado, B sub 3, que sería el otro coeficiente que existe, para N pi sobre 3 por K, y para el tercer armónico, para el quinto armónico, para el séptimo armónico, 1, 2, 3, 4. Acá calculé los 4 primeros términos no nulos. Y acá saqué factor común K cuadrado y fui haciendo esta cuentita, K al cuadrado sobre 1 cuadrado 1 por 2, 16. Acá yo tengo K al cuadrado por 3 al cuadrado 9 por 2, 18 pi al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Acá tengo 16 sobre 25 pi al cuadrado por 25 y así sucesivamente. Este valor me dio 0,8105, este valor 0,09900, este valor 0,0648 y este valor 0,01654. Sumando todos estos términos vemos que podemos aproximarnos a un 96,53% diciendo esta cifra en porcentual con respecto a K cuadrado, que era la potencia media disipada. Esta pi acá tampoco no va, me falta corregir. Por eso que acá le pongo el signo de aproximadamente igual. Fíjense que el primer armónico contribuye con un 81%, si esto lo leo en porcentaje. El segundo armónico con un 9%. El tercer armónico con un 6%. El quinto armónico, el primero, tercero, quinto, el séptimo armónico con un 1%, 1,6%, fíjense. Ya ven que la amplitud de cada uno de los armónicos tiene que ir tendiendo a cero si la serie converge. Si esto va creciendo, ¿qué quiere decir? Que nunca voy a poder llegar a un valor finito, por lo menos. El valor K cuadrado lo obtengo integrando, que en este caso si K vale 2, como usé en el práctico, sería 8. Y acá me estaría dando 7 y pico, porque es el 96,53% de 8. Y acá la serie tiene una rápida convergencia, porque el primer término de la serie ya contribuye con el 81,05%. El tercer armónico con el 9,90%. El tercer armónico ya dije, el tercero con el 6,48 y el quinto con 0,16. Bueno, acá con esto terminaríamos la unidad 5. Nos quedaría ya, la unidad 4, nos quedaría la unidad 5, otra forma de la serie Fourier, que es la forma de la serie Fourier en forma exponencial, el cálculo de los coeficientes, los espectros de amplitud y fase, la transformada de Fourier y aplicaciones a la ingeniería. También vamos a ver la parte de, así como vimos el contenido potencia o el cálculo de la potencia eficaz al cuadrado, se puede hallar en función de los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, que es lo que se conoce como identidad de Parseval, que yo les puse acá. También le está faltando a esta identidad de Parseval una parte que es en función de los coeficientes de la serie exponencial. Pero eso lo vamos a completar cuando vemos el tema de serie de Fourier en forma exponencial. Y también nos falta ver una partecita que es de la convergencia de la serie, que si tenemos otra serie que pueda representar a una función,
como las potencias estas que tuvimos. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos el tema con la serie generalizada de Fourier? Y decíamos que lo que queríamos era ver cómo se podía representar una función tomando un conjunto de funciones ortonormales en un intervalo AB. Y decíamos que los coeficientes se podían, encontramos que los coeficientes se podían, o sea, veíamos que una función se podía representar como utilizando un conjunto de funciones ortonormales, pero no decíamos cuál. No, el único conjunto de funciones ortonormales no es el que nosotros elegimos, este. ¿Se acuerdan que vimos que una función, un conjunto de funciones ortogonal, si dividíamos por la norma, esta era la norma, lo podíamos ortonormalizar? Entonces, en el intervalo menos pi y pi, este conjunto de funciones era un conjunto ortonormal. O sea, un conjunto ortogonal y además la norma era 1 de cada una de estas funciones. La definición de norma ya la habíamos dado en la clase anterior. Era la integral en el intervalo b de la función elevada al cuadrado. Esa era la norma. Ahora, nos falta demostrar, que eso lo vamos a hacer en la clase siguiente, que si esta serie generalizada, la mejor aproximación que podemos obtener de una función es si los coeficientes, estos C(n), se calculan con los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier, que es la que vimos nosotros. O sea, la mejor aproximación, utilizando un conjunto de funciones ortonormales, el menor error, quiere decir, que cometemos, es si utilizamos la serie de Fourier, donde los coeficientes C(n) se calculan con estas expresiones que hallamos. Esa es la demostración que nos está faltando hacer, además de la serie exponencial y hablar del espectro de amplitud y de fase. El espectro de amplitud y de fase lo que hace es una representación de la amplitud de cada uno de los armónicos. Esto se va a ver mejor cuando veamos la serie exponencial de Fourier. Se grafica como ahí vamos a ver que en la serie exponencial de Fourier los coeficientes son magnitudes complejas. Así como acá el A(n) y el B(n) son reales, en la serie exponencial de Fourier, los coeficientes de la serie exponencial C(n) pueden ser complejos. Son complejos, pueden ser reales también, trabajando el real como si fuera un número complejo con la parte imaginaria 0. Entonces, lo que se hace es graficar en función de n del índice armónico o de n omega 0. Con lo cual, acuérdense que cuando hablamos de omega 0 estamos hablando de la frecuencia. Entonces lo que hacemos es una representación de la función en función de sus armónicos o de sus frecuencias presentes en cada uno de los armónicos. Y lo mismo hacemos para el ángulo de fase. Este ángulo que vimos acá, que se veía, lo que pasa que en la serie exponencial de Fourier se ve perfectamente. Fíjense acá llamamos a delta su n como la fase del armónico, la fase del enésimo armónico, o el desfasaje con respecto a una función coseno-seno que no tiene ni un desfasaje, el coseno-seno puro como ustedes conocen, la gráfica. Esto en ingeniería se le suele decir, si fuera, por ejemplo, esto una corriente o una señal o una tensión, bueno, esto es cuánto atrasa o cuánto adelanta con respecto a el desfasaje del armónico. Esto se hace una gráfica tanto de este ángulo que llamamos delta su n acá, pero después va a tener otro nombre, y de la amplitud a su n, pero no en esta gráfica, sino la más usual o la que solemos utilizar siempre es la de exponencial. Y eso es lo que se conoce como el nombre de espectro de amplitud y fase. Y por último tenemos que ver también toda esta parte de análisis de Fourier, pero para funciones que no son periódicas. En este caso vamos a hablar de la transformada de Fourier. Bueno, no sé si tienen alguna consulta para hacer.
Por hoy, acá ya vamos a terminar el tema de la teoría, y el miércoles vamos a tener que dar bastante porque yo me hubiera gustado avanzar un poquito más en la parte de la serie exponencial de Fourier. No sé si tienen alguna pregunta para hacer de lo que vimos ahora, algo que no les quedó claro. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Cómo están con los prácticos, chicos? Porque ya se va a acercar el primer parcial. Bueno, vamos a hacer para adelantar, ya que no tienen pregunta, el miércoles que viene tenemos que dar entonces toda esta parte, así que si vamos a adelantar, yo como no tuve tiempo de pasar, pero lo podemos hacer voy a explicar el tema de la serie exponencial de Fourier, para llegar por lo menos a esa parte, para adelantar, haciendo con Zoom, pero filmando toda esa parte. Entonces pues subo nomás directamente y ya podemos avanzar por la teoría. Así que vamos a hacer ya se va a cortar esto, faltan 5 minutos. Vamos a hacer la última reunión, donde ahí vamos a hacer la parte exponencial de la serie de Fourier. Entonces esa parte por lo menos podemos adelantar ahora si no tienen preguntas, y nos va a quedar esa otra parte que yo les dije de el espectro de amplitud, el espectro de fase, demostrar que la mejor aproximación que tenemos a una función periódica es la serie que se calcula en los coeficientes con las expresiones que nosotros conocemos, con esas integrales, y así podemos empezar después la transformada de Fourier. O están cansados porque veo que se están desconectando y están en silencio. ¿Continuamos el otro miércoles o están con parciales con otras materias? Bueno, entonces vamos a hacer, cuando se corta, vamos a hacer un descanso de 10 minutos y después me voy a conectar con el celular para entonces dar esa otra partecita que yo no pude hacer, que es la serie exponencial de Fourier. Entonces están en condiciones mañana ya de hacer tanto trigonométrica como exponencial, y después en todo caso subo los temas estos ya que saldría la unidad 5.
Vamos a ver eso solamente, entonces, la serie exponencial de Fourier, y después, en la clase que viene, continuaríamos con el otro tema. El parcial yo ya les dije que está planificado para no me acuerdo si era el 12 o el 15 de mayo, así que con esto ya, con este tema, estaríamos ya terminando lo que entra en la primera evaluación parcial. ¿Cómo andan con los prácticos? Porque como no sé si hacen las consultas con el profesor o... acuérdense que quedamos que el miércoles después nos podíamos conectar después de la clase práctica y me pueden hacer consulta, después de la clase de teoría, perdón, hacer la consulta me puedo conectar una sesión con el celular y puedan poder resolver algún ejercicio o alguna pregunta que ustedes tengan, alguna duda y resolverla. ¿Cómo están con los prácticos? ¿Están haciendo algo? Y bueno, esta semana, después que terminamos con ya con este tema que entra en el parcial, le vamos a poner en el aula virtual entonces como una autoevaluación para que ustedes vayan viendo cómo están preparados para el examen. ¿Tienen alguna pregunta, no? Sí, como una autoevaluación, con algunas preguntas teóricas y con algunos ejercicios para que ustedes los puedan resolver, sí. Pero no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nada para hacer, o si no, el miércoles están preparándose para el miércoles. O ya con el práctico ya van solucionando las dudas que tengan. No necesitan. El miércoles, profe. Ajá. Y bueno, y mañana tienen el práctico también. Pero mañana van a comenzar con la serie de Fourier. O sea que no sé si van a tener mucho tiempo de preguntar de series anteriores. Bueno, entonces esto ya se corta. Así que vamos a descansar 10 minutos y después nos conectamos.